Dios les bendiga, Dios les bendiga. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Les Episcopal que se va a estar ejercitando hoy. Vamos a hablar acerca de la Biblia, que es una tabla periódica de fe y de luz, de justicia, que contiene una ley natural y una ley de vida para regirnos a todos nosotros, la sociedad humana. Y entre medio, que a pesar de que la Biblia es una tabla periódica, a pesar de eso también es un calendario de vida humana por el cual nosotros nos regimos día tras día por medio de ese calendario que nos ilumina como ese sol de justicia y como esa luz de justicia también a la vez. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esos. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la existencia y de las estaciones de los años, los días y los meses y la semana, cómo fueron formados por Dios, reconociendo que cada día trae su propio afán y ligereza en su vida cotidiana, y la Biblia tiene que ver con esto, porque es una tabla periódica y contiene un calendario de fe y de luz de justicia por el cual nos guía el Señor por medio de esa luz horizontal que la creó al ser humanos como ese sol y luz de justicia para la sociedad, para traernos el día a día y para que nosotros tengamos un calendario por el cual nosotros debemos regirnos, y que en ese calendario contiene una ley natural y una ley de vida. Y eso es parte de la vida. Entonces, la estación del año y de la existencia, hay ese año, ese calendario tiene un año, y en esos días y en esos meses y esas semanas que fueron formados por Dios, esos días contienen una estación de día, semana, meses y años. ¿Para qué? Para que toda la sociedad nos rigiera. Y cada estación que tiene ese calendario de ese tiempos ambiental para la sociedad, contiene que cada día va a traer nuestro propio afán y ligereza en nuestra vida cotidiana y diarias, y que Dios creó el sol y le llamó la lumbrera mayor. Dios creó el sol y le llamó la lumbrera mayor porque era luz de justicia para alumbrarnos por el día y señorearnos con sus calendarios días tras día. Y también Dios creó la lumbrera menor, el cual le llamó luna, para dirigirnos por la noche, y fue la mañana y el atardecer un día, y vio Dios que la luz y la noche eran buenas en gran manera, y separó Dios el día de la noche, y fue un buen amanecer. Cada vez que Dios iba creando, iba separando la luz de la tiniebla para que se crea el día, y por medio de ese día nosotros caminar según la trayectoria del Señor. Y como está escrito, que Dios muda los tiempos, la época y las edades, y que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque Dios habita en un tiempo eterno, es decir, en un tiempo sepieterno, porque para Dios no hay calendario, ni día, ni semana, ni meses. El calendario ocurre para la vida social de la humanidad, pero para Dios no, porque Dios vive en un eterno presente, y ahí no corre el tiempo, ni hay calendario, porque Dios es sepieterno. El calendario fue creado para nosotros dirigirnos y nosotros tener días, semanas, meses y años, como está registrado en las estaciones de los años y de los tiempos. Así, en toda la existencia está el calendario de la vida para regir toda la sociedad, y contiene esa tabla periódica de fe y luz de justicia. Por eso San Pablo decía que el Señor es sol de justicia, que quiere decir luz de justicia, por el cual Él, por medio de su horizonte solar, nos ilumina y nos dirige días tras día, porque para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años, porque el Señor habita en un tiempo presente, sepieterno, presente, porque Él habita en la eternidad. Y para Dios
no hay tiempo. El tiempo ocurre para nosotros. Y Dios tiene el poder y la capacidad de mudarnos los tiempos, de mudarnos la época y también mudarnos las edades, mudarnos. A Dios crear el sol, Dios crea esa lumbrera mayor, y Dios le llamó esa lumbrera mayor luz de justicia, para alumbrarnos por el día y señorearnos y que se produzca ese calendario de la vida para que traiga en nosotros un día tras día. Nosotros podemos trabajar, podemos acostarnos, dormirnos, levantarnos, tengamos horas específicas por el cual nosotros debemos regirnos. Tengamos una hora por el cual nosotros debemos regirnos por medio de nuestro calendario, por medio de nuestros calendarios. Y le llamó Dios a la noche, y fue la noche y la mañana un atardecer, es decir, un día. Y vio Dios que la luz y la noche era buena, y separó la luz de la noche, y fue un amanecer, es decir, una nueva mañana, un nuevo día, sin afán y sin ligereza, porque sabiendo reconocer que cada día en nosotros trae su propio afán y ligereza, Hermanos, en Génesis vemos la geografía sistemática de los días, la semana, que le da vida y luz al calendario de la vida humana, a donde el Señor nos dice: fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el primer día. Ahí se produjo el día. Fue un día. Y luego nos sigue diciendo Dios: y fue el día y la noche el segundo día. Ahí se produjo el segundo día. Y después sale Dios diciendo: y fue el atardecer y la mañana, luego el tercer día. Y dice: y fue el cuarto día, el quinto día. Y nos sigue Dios diciendo, y mientras los días iban ocurriendo, Dios vio que todo lo que hubiera hecho eran buenos. Mientras los días iban ocurriendo, Dios vio que todo lo que él hubiera hecho era bueno en gran manera. Y luego fue la tarde y la mañana el séptimo día de la semana. Así se iban produciendo la semana. Días tras día se iba produciendo la semana. Dice: y fue el séptimo día de la semana. Y por último, después de que el Señor hubiera acabado los cielos y la tierra, y de hacer el calendario de la vida humana, existencial y social, para la vivencia humana y diaria, entonces reposó Dios de su obra maestra que hubiera hecho, y al séptimo día de la semana descansó Dios, reposó. Y dijo Dios, y hizo Dios el séptimo día bendito, lo hizo Dios bendito, lo santificó y lo bendijo también. Es decir, que mientras los días iban ocurriendo, Dios iba creando, y la luz se iba separando de una a la otra, y los días iban funcionando, iban ocurriendo. Es decir, que aquí vemos una trayectoria donde el calendario se nos está haciendo públicamente en el libro de Génesis. Se nos hace públicamente en el libro de Génesis, porque ahí Dios habla del sexto día y habla del séptimo día, y habla que los días iban ocurriendo. Y a Dios crear ese calendario de la existencia, y se produjo eso, Dios vio que era bueno en gran manera para que la sociedad se rinja por el calendario de la vida humana días tras día, y tenga la vida humana un calendario por el cual deben trabajar, debe tener un tiempo específico y un tiempo marcado y señalado para esa hora exacta que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para usarlo en nuestra faena, en nuestro trabajo, en nuestros día a días, porque cada día trae su propio afán, lo dijo el mismo Jesús. Y cada tiempo tiene su hora, la Biblia lo dice, cada tiempo tiene su hora. Y dice que se produjo, y dice que por último, después del Señor hubiera acabado los cielos y la tierra, y de hacer el calendario de la vida humana, existencial y social, para la vivencia humana y diaria, entonces reposó Dios de su obra maestra que hubiera hecho. El séptimo día reposó, en esa semana reposó, y el séptimo día
lo hizo Dios bendito. El séptimo día lo hizo Dios bendito. ¿Por qué, hermano, Dios hace el séptimo día bendito? Bueno, y lo santifica y lo bendice. Bueno, porque del día de que Dios reposó y de que nosotros también en nuestra faena, en nuestro trabajo, porque el trabajo dignifica el hombre también, en nuestro trabajo, Dios nos da un día de reposo para que nosotros descansemos y reposemos en el Señor, le alabemos, le adoremos también y glorifiquemos su santo y bendito nombre. Es decir, que Génesis vemos esa geografía sistemática de los días y la semana que están en ese calendario que contienen vida y luz en ese calendario de la vida humana, donde el Señor se revela cada día y ocurren los días y Dios ve que los días eran buenos para la existencia de la vida humana y el séptimo día vio Dios que era bueno en gran manera. Y dice que por último creó Dios, después de Dios ver acabado los cielos y la tierra, y después de hacer el calendario de la vida humana, existencial y social, dice en la Escritura que para que los seres humanos contengan su vivencia humana y existencial en la tierra, dice que reposó Dios el séptimo día de la obra maestra que había hecho y había acabado. Y dijo que Dios hizo bendito el séptimo día, lo hizo bendito, lo bendijo y lo santificó a la vez, porque Dios ese día reposa y reposamos nosotros con él, adorándole y lavándolo y exaltando su santo y bendito nombre a la vez, a la vez, a la vez. Así se iban ocurriendo los tiempos, los días, y el calendario de la vida humana se iba produciendo por ese sol de justicia, por esa luz de justicia y divina que se iba iluminando. Esa luz nos revela ese horizonte de ese sol que nos trajo, que nos guía y nos trajo esa luz existencial para nosotros regirnos. Si no tuviéramos el sol tampoco a la vez, el día no se va a poder producir. Si no tenemos la luna, tampoco la noche podía producirse. Así se iban marcando los días. Se iban marcando los días porque el tiempo iba ocurriendo de tiempo en tiempo, Entonces, en el principio, cuando el Señor crea el calendario y crea esa ley natural y humana a la vida humana, dándole a reconocer que Dios también a nosotros nos muda los tiempos y nos muda también la época y también las edades y los cambia. Y que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. No para nosotros, porque nosotros no somos sempiternos. El único sempiterno es Dios, que habita en la eternidad y habita en un tiempo eterno, en un tiempo presente, eterno. Presente. Para Dios Dios habita en ese tiempo presente y ahí a Dios habita siempre en esa claridad, Nosotros no habitamos en una plena claridad, nada más Dios, porque a él no le corren los días, ni la semana, ni los meses. Dios habita en un tiempo presente, a donde hay claridad total, nada más, ahí no hay oscuridad, hay claridad total. Pero aquí vemos que en el principio la tierra estaba en desorden total, caos y vacía, y sobre la faz de la tierra un abismo garrafal totalmente, y a la luz de la palabra, ahí vemos al Espíritu Santo en un pleno movimiento, formando y ordenando y guiándonos por la luz de ese horizonte, la luz de ese horizonte mayor que era el sol, era la lumbrera mayor. Ahí nos dirige, nos guía el Señor. Ese horizonte mayor es el sol, esa lumbrera mayor por el cual Dios nos guía. Y ese sol de justicia, luz de justicia, está para regirnos día y de noche. Día y de noche, reconociendo que Dios tiene poder, autoridad absoluta y máxima, porque Dios es creador de todo, de los cielos, la tierra, de la luna, las estrellas, cualquier otra obra de galaxia que sea. Dios es dueño y que creó todas esas cosas. Entonces, hermano, aquí vemos, hermanos, que en el principio había desorden total, caos, la tierra vacía, sobre la faz de la tierra un abismo garrafal, totalmente. Y a la luz de la palabra vemos el Espíritu Santo en un pleno movimiento, formando y ordenando la tierra
y guiándonos a nosotros en esa luz, por esa luz, con esa luz horizontal y mayor, que era el sol, que nos rige de día y de noche. El sol y la luna que nos rige día y noche, pero el Espíritu Santo estaba en un pleno movimiento, alasteando las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Ordenándola, formándola, trayendo vida a la existencia, trayéndoles luz a la existencia, porque la misma Biblia dice que nuestro propio Jesús es el Cordero y dice la Escritura que Jesús va a ser nuestra luz, no otro, el mismo Jesús, el Cordero va a ser nuestra propia luz para aquel día final. El mismo Cordero va a ser nuestra propia luz. Entonces, en la tierra había un abismo garrafal y total. Había caos, vacía, desorden, pero el Espíritu Santo en el principio empezó a ordenar y a traer vida a la existencia. Le trajo calendarios, pues trajo estos enormes monstruos, grandes casas hechas, creadas por el arte, la belleza del hombre, la sabiduría, la sapienza que Dios le dio al hombre para que el hombre también labrara y señoreare la tierra y viva de la belleza que Dios ha creado, de esa belleza que Dios ha creado, su naturaleza, su tierra, su creación, que es hermosa, y todos los que habitamos en ella, su creación, su árbol, su naturaleza, todo. Entonces, a pesar de que había un abismo garrafal, la luz y el Espíritu Santo estaban en pleno movimiento, ordenando, formando todo el caos que había y el desorden. Y a pesar de que había confusión, Dios trajo ordenación a la tierra, a la luz de la palabra, pero es formado por medio del Señor. Y nos dice, entonces formó Dios al hombre. Ahí vemos Dios haciendo otra nueva creación, otra nueva belleza, formar el hombre. Y nos dice, y entonces formó Dios al hombre del barro de la tierra, porque era polvo, y sopló Dios en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser terrenal para que labrara el campos y lo señoree y lo cultive. Y lo puso Dios, el hombre, en el huerto del Edén al oriente para que lo cultivara. Lo puso en el huerto del Edén al oriente para que lo cultivara. Todo lo que tenga la creación, su naturaleza, todo. Haga obra maestra como casa, otra función más, vehículo, motores, carro, todo. Dice que lo puso Dios al hombre en el huerto del Edén en el Medio Oriente para que cultive su campo y su bosque y lo señoree. Cuando Dios forma el hombre del barro de la tierra, lo que Dios sopla, la misma vida de Dios, su aliento de vida. Dios sopla esas partes creativas que hay en el hombre para que el hombre tenga sabiduría y belleza de lo que Dios estaba creando, de lo que el Señor estaba creando. Y allí Dios lo puso en el huerto del Edén, en el Medio Oriente, para que lo cultive. Y toda esa belleza lo trajo el hombre por medio de la sapiencia que Dios sopló en la vida del hombre. Si Dios no sopla en la vida del hombre, fuera el hombre un ser irracional, que no tuviera intelecto, ni tuviera conciencia, ni de nada, ni del pecado, ni de nada. El hombre, si Dios no sopla, el hombre no tuviera conciencia de pecado tampoco, ni tampoco tuviera conciencia de la muerte. La muerte, nosotros hacemos conciencia ya porque la reconocemos que la muerte existe ya porque hay conciencia en nosotros, pero ni siquiera de eso tuviéramos conciencia. Pero Dios le da al hombre todo ese ser racional al hombre para que el hombre señoreara y cultivara todo, cultivar en todo lo cultivar y labrara toda la tierra. El hombre es creado a imagen y conforme a la semejanza a Dios. Y el mismo Dios lo bendijo diciéndole, multiplicaos, fructificaos, llenen la tierra, lábrala, sojúzgala, señoréala, todo su ser terrestre que se mueva y contengan vida en ella, todo lo que se mueva y contenga vida en ella, señoréala, sojúzgala, lábrala, toda, cultívenla, todo. Y dice a Dios, y le dijo Dios,
multiplíquense y fructifíquense también. Dios le da al hombre ese poder porque el hombre hay una semejanza de Dios, porque fuimos creados a imagen conforme a su semejanza y con un soplo divino que viene del Eterno, el cual con esa inspiración Dios le da la misma vida al hombre. La vida del hombre, de Dios, está dentro del hombre, para que el hombre porque el hombre es imagen y semejanza a Dios. Ahí está la vida de Dios en el hombre, porque Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Dios no es humano, Dios no tiene carne. Dios usa este cuerpo como un instrumento por el cual Dios se revela dentro de nosotros y se manifiesta en nosotros. Pero Dios no es humano. Dios no es humano. Dios usa este instrumento para Él mismo manifestarse en nosotros. Entonces, dice la Biblia que Dios le dijo al hombre, a pesar de que Dios lo creó a imagen conforme a su semejanza, y a pesar de Dios bendecirlo y le dijo Dios, multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra, labran la sojúgara y señoréala. Y todos los seres terrestres que se mueven y contengan vida en ellos. Todo. Hermanos, mira como las aves, hermanos, no digas que tú no sientes al Señor. Dios está en todo lugar y en todo. La Biblia dice que Dios está en todo lugar y habita en toda parte, porque Dios es omnipresente a la vez. Y no diga, hermanos, la misma Biblia dice, hermanos, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. La bendición de Dios es la que no enriquece y no añade tristeza alguna. Si tú necesitas algo, ve, consulta al Señor y Dios te lo dará. Mira como la ave y los reptiles del campo ni hilan, ni ciegan, ni siembran. Y el mismo Señor la alimenta, trayéndole y dándole día a día y su provisión, porque cada día trae su propio afán y ligereza. Y la vida es sustentada por Dios, y todo lo que hay en la creación subsiste por el mismo Dios. Todo lo que hay en la creación subsiste por el mismo Dios. Aquí ni la ave, ni los reptiles, ni hilan, ni ciega, ni siembra, y el mismo Señor la sustenta y le da provisión y la alimenta, trayéndoles día a día, el día tras día trayéndoles. Y debemos reconocer que cada día trae su propio afán y ligereza. Y debemos reconocer que la misma vida es sustentada por Dios. La misma vida es sustentada por Dios y todo lo que en Él suscite. Todo lo que en Él suscite. Porque la misma Biblia dice que fuera de Dios no existe más nada. Y dice la Escritura que Dios lo llena todo en todo. Lo llena todo en todo y fuera de Él no subsiste nada. Y que Él lo llena todo en todo. Todo en todo. Y fuera de Él no subsiste nada. Debemos reconocer que Dios es sempiterno y Él habita en la eternidad. Él habita en la eternidad. Dios es la omega externa. Dios es la omega eterna. Dios es la omega eterna. La omega eterna de Dios. Y fuera de Él nada subsiste, porque Él lo llena en todo. Y habita en la eternidad. Aquí debemos reconocer que el hombre, cuando fue puesto en el huerto del Edén, el hombre estaba falta de escasez y de provisión. Y Dios pone al hombre en el huerto del Edén, dándole a entender que Dios es su provisión. Dios es su provisión. Y debemos entender que el árbol buenos siempre va a dar buenos frutos. Debemos entender que el árbol bueno siempre va a dar buenos frutos, y Dios es el que te provienes y te alimenta. El Señor. El trabajo dignifica al hombre. El origen de la tierra fue Dios plantar al hombre en el huerto del Edén
medio del oriente para que el hombre lo cultive, dándole a entender al hombre que el trabajo dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre y es parte del origen del hombre. El hombre trabajador es parte del origen del hombre trabajador y que el trabajo dignifica al hombre, dando a reconocer que también Dios, cuando crea la creación, le da un día de reposo al hombre para que el hombre descanse en solemnidad, y que tenga un tiempo solemne, reposadear con el Señor para que lo adore, lo alabe, porque Él es su creador, Él es su creador, La misma Biblia dice que a la mies es mucha y los obreros es poco, y Dios anda buscando obreros para su mier. Dios anda buscando obreros para su mier. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros poco, y Dios anda buscando obreros para que vengan a trabajar a su mies. Dios anda buscando, y no es como la gente piensa, el trabajo dignifica al hombre, porque el trabajo es parte de la dignidad del hombre y de todo lo que trabaja. Un hombre decente, un hombre dignificado por su trabajo, un hombre que hace su labor cotidiana, hace su tarea, la gente lo ve como un hombre de respeto, como un hombre que tiene origen, tiene principio y que tiene respeto dentro de la sociedad. El trabajo dignifica al hombre. Nosotros aquí vamos a ver un par de principios que Adán nos brinda a nosotros. Adán nos va a brindar un par de principios a las personas que son dignas, que son humildes, son personas respetuosas, que son personas trabajadoras, no personas sinvergüenza. Adán nos da varios principios. Nosotros debemos conocer y saber que hay una parte que desconocemos de Adán. Nosotros debemos emprender y reconocer que hay una parte que nosotros desconocemos de Adán, como labrador del huerto del Edén, y que lleva una vida humilde y campesina. Adán llevaba una vida humilde y campesina. Yo no sé qué la gente hoy en día quiere privar como los super riquísimos. Aquí no hay super ricos. Adán vivió una vida humilde y campesina. Y todo el que, y la Biblia dice, de la labor de tu trabajo tú te mantendrás. De la labor de tu trabajo tú te mantendrás. Dice la Biblia. Y Adán, nosotros reconocemos una parte de Adán que no reconocemos. Adán, como labrador de huerto de Edén, Adán tenía una parte humilde y campesina y cultivador del campo de la viña del Señor con un fiel amor. Y cultivador de la viña del campo del Señor con un fiel amor. Adán era un hombre que se acogía a esa tarea, a esa labor, porque el Señor, dice la Escritura que el Señor puede sentir como el querer. Si el Señor lo puso a Adán ahí en el huerto del Edén, en el Medio Oriente, para que lo cultive, es porque Dios le puso a Adán el sentir como el querer. Y esa parte que Adán tenía, esa parte campesina y humilde, esa parte que tenía Adán, era una parte acogedora por el Señor. Y Adán ser un cultivador de la viña del Señor, y de Adán tener ese fiel amor por esa viña, a donde Dios lo puso para que los represente, los cuide, los abrace, los juzgue y los señoree, y todas las aves que se mueven. Dios lo puso a Adán ahí como un representante de ese huerto en el medio de los dientes para que lo cultive y sea representante. Y a todos los que estaban con Adán, eran gente de ejemplo, eran gente que sabían de cultivos y eran gente que sabían de labración, y Dios los puso ahí porque Adán tenía capacidad para eso, tenía esa parte y esa capacidad para eso. De Adán comprendemos que para un buen sembrador no hay malos terrenos. De Adán comprendemos que para un buen sembrador no hay malos terrenos. Siempre y cuando sabe cultivar, sabe de cultivo y productividad, y que él conoce los tiempos, la época y el verano, cuando el fruto está brotando y su flor retoñando. De eso conocemos de Adán. De eso reconocemos de Adán. Reconocemos que para un buen sembrador no hay terreno malos.
no hay terrenos malos siempre y cuando sabe de cultivo y productividad. Siempre y cuando sabe de cultivo y productividad. Y que él conoce a Adán, y que Adán conoce los tiempos, la época y el verano, cuando sus frutos están brotando y su flor retoñando. Su flor, esa manzanita que sale en tiempo de verano, es porque ya el día de la siega está por llegar, y los labradores se acogen para cegar ese día. Entonces de Adán entendemos y comprendemos esos. Adán era un segador, y los que estaban con Adán también eran segadores del Señor, y eran gente que cultivaban la viña del Señor. Y entendemos y comprendemos de Adán de eso. Y también hay otro principio más que vamos a aprender de Adán. ¿Cuál es este otro principio que vamos a aprender de Adán? También aprendemos que hay 5 terrenos malos, aprendemos de Adán. 5 terrenos malos. ¿Cuáles son esos 5 terrenos malos que hay de Adán? Adán nos dice que debemos sembrar en buen caminos. Adán nos dice, uno de esos terrenos malos que Adán nos dice es que debemos, de esos 5 terrenos, Adán nos dice que debemos sembrar en terrenos buenos, no malos. Y uno de esos 5 terrenos, Adán nos dice que no debemos sembrar, que es en tierra pedregosa. Adán nos dice, no debemos sembrar en tierra pedregosa. Cuando sembramos en tierra pedregosa, porque las semillas después que brotan, después que las buenas semillas brotan no echan buena profundidad. Cuando sembramos en tierra pedregosa, aprendemos de Adán, cuando las semillas buenas brotan, no echa profundidad, porque las piedras la ahogan, y no hay cimiento por el cual la semilla cae, después muere y sale la manzanita y produzca el fruto. De eso aprendemos de Adán. Es decir, si sembramos en piedra y después que la buena semilla brote, no va a echar profundidad, porque está en un terreno pedregoso. Está en un terreno pedregoso. Y en los terrenos que son pedregosos no hay profundidad. La semilla muere. Entonces no echa profundidad. Y tampoco en malos caminos, porque las aves vienen y se comen la semilla. Si sembramos también en malos caminos, las aves vienen y se comen la semilla. Si la tiramos así en un camino, las aves del cielo van a venir y se van a comer las buenas semillas. Y tampoco debemos sembrar en lugares áridos, porque al salir el sol y a echar sus raíces, se secan. Al salir el sol, echar sus raíces, se secan. Si sembramos un lugar áridos, la semilla, a salir el sol y a echar raíces, se va a secar la semilla. Entonces de Adán estamos aprendiendo todos estos principios a la vez. Y también aprendemos que no podemos sembrar en espino, porque la ahoga la semilla. Si sembramos también en espino, viene el espino y ahoga la semilla. La semilla siempre, a donde hay espino, hay como un pequeño, ¿cómo se dice esto? Un lagar, donde hay un pozo de agua. Hay un pequeño pozo de agua ahí, y los espinos que están ahí, lo que hace, ahoga la semilla. Si no, sembrar en la buena tierra para que dé buen fruto al 100% y al 100 por 1. Si sembramos un buen camino, como nos dice Adán, aprendemos que la semilla va a producir al 100%. Cuando sembramos un buen camino, no en tierra mala, ni en tierra pedregosa, ni en mal caminos, ni tampoco en tierra árida, sino sembrar en un buen camino, en una tierra buena, fértil, que produzca el buen cultivo, y de su semilla al 100%, una a la vez, al 100%. Entonces de Adán aprendemos todo esto, porque debemos reconocer que el hombre
cuando es productivo y es cultivador, Dios lo bendice. Porque se enriquece también de la misma viña del Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. La paz y la misericordia del Señor sea contigo. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que te suscribas. Dios le bendiga.